Hoy el Instituto Mexicano para la Competitividad y Coparmex presentaron un estudio que va en contra de la creencia popular. Para platicar de este estudio tengo en la línea a mi querido amigo José Medina Mora, presidente de Coparmex. José, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, David. Qué gusto saludarte. Oye, querido amigo, parecería que el estudio va en sentido contrario de lo que pensaríamos en México. Pensaríamos que hay un problema de empleo cuando más bien hay un problema de empleados. Es interesante esto que comentas, David. De alguna manera, en las visitas que voy haciendo a los distintos centros empresariales que tenemos en Coparmex a nivel nacional, fui detectando que en muchas ciudades las empresas tienen vacantes que no pueden cubrir. Esto empezó en Puerto Vallarta, recuerdo, en donde me dijeron los hoteleros que tenían 8,000 vacantes que no podían cubrir. Y luego cuando les pregunté, bueno, y si ven los otros sectores, ¿cómo está la situación? Resulta que había 25,000 vacantes, y después fui a Ciudad Juárez y eran 75,000 vacantes que luego pudieron bajar a 50,000 gracias a un programa para acompañar a los migrantes que califican para esta calidad de refugiados y tener el respaldo del Instituto de Migración y del SAT, y entonces poderse contratar. Después en Mexicali 25,000, y creíamos que era algo nada más en los estados del norte, pero después visitamos Veracruz y visitamos Quintana Roo y Oaxaca y Chiapas, y encontramos que es un tema común en todo el país y en todos los sectores. Es decir, las empresas tienen vacantes que no pueden cubrir. Entonces, buscando las razones por las cuales no se podían cubrir, es que hicimos esta alianza con el Instituto Mexicano de la Competitividad, del IMCO, para estudiar qué es lo que pasa, y encontramos esto que señalas. Por un lado hay empresas con vacantes abiertas que no se pueden cubrir, pero por otro lado encontramos personas que no están trabajando pero que sí quieren trabajar. Entonces, esa es sí una situación que tenemos todavía que profundizar, qué es lo que está pasando, para saber por qué estas personas que sí quisieran trabajar no toman estas vacantes que están abiertas, David. O no las toman o no están capacitadas, porque se pueden decir muchas cosas de bote pronto, de impresión. Ah, no, pues porque pagan muy poco. Pues no es necesariamente la solución. O, ah, no, es que ponen demasiados requisitos. Hay algo que no está funcionando. Hay algo Sí, que no está haciendo que la oferta y la demanda se encuentren. sí, esta parte de capacitación es uno de los factores que sale en este estudio del INPO. Establece que solo el 30% de esta población no económicamente activa, pero disponible para trabajar, tiene los estudios de preparatoria, y sí es una limitante para muchas de las plazas disponibles. Por otro lado, del lado de las empresas, el 40% de las empresas nos dice que tiene dificultad para cubrir vacantes. El 25% se refiere específicamente a trabajadores calificados, y otros factores realmente no pintan, como la falta de recursos para ampliar personal, o las negociaciones salariales, o la rotación de personal, que salió solo en el 10% de las empresas. Es decir, se concentra la dificultad tanto en el proceso normal de cubrir vacantes como el que sea trabajadores calificados. Y sí, una de las razones es esta parte de la falta de la formación formal para poder cubrir las vacantes que se están ofreciendo. Porque, digo, a mí me preocupa que hubo un programa, o todavía existe, ya no lo sé, de este gobierno que era Jóvenes Construyendo el Futuro, que supuestamente era con las empresas para que mejoraran las habilidades laborales. Parece que no funcionó. Pues una de los temas que tenemos que profundizar es que pues el estudio del IMCO refleja que hay más de 10 millones de personas que, a pesar de estar en edad de trabajar y tener potencial para hacerlo, no están trabajando. Es 6 millones de la población no económica activa disponible, y otros 2,5 millones de la población no económicamente activa no disponible, pero que tienen interés de trabajar. Y aquí creo que la gran pregunta, David, que tenemos que profundizar en un siguiente estudio con el IMCO, es por qué estos jóvenes que están en edad de trabajar no trabajan. ¿Qué es lo que hace falta para que quieran trabajar? Un tema es esta parte de los estudios, sin duda, pero nos llama la atención que haya tantos jóvenes que están en edad de trabajar y que no quieran trabajar. Eh, También,
Perdón, sí te escucho. Pero nada más, otro grupo de la población especialmente afectada son mujeres. Hay 3 millones de mujeres que podían trabajar si hubiera las condiciones. Son mujeres que están relacionadas con trabajo doméstico, pero que están dispuestas a trabajar si se dan las condiciones para incorporarse a la vida laboral. Que esto tiene que ver con que desde luego haya flexibilidad, que puedan trabajar desde casa, pero también que haya las estancias infantiles, que haya las escuelas de tiempo completo que les ayudaban a incorporarse a la vida laboral, David. Claro, porque las escuelas de tiempo completo le permitían a una mujer típicamente, o a un hombre, le permitían estar más integrado a la cultura laboral. Hablabas de por qué gente, o sea, una de las preguntas es por qué gente que está en edad laboral no está trabajando. Y no sé por qué me brincó, a lo mejor por el parecido. ¿Te acuerdas cuando en Argentina había ese programa que se llamaba Trabajo? Que si no Sí, tenías trabajo recibías apoyos sociales. Y si sí. tenías un trabajo, perdías los apoyos sociales. Entonces la gente prefería trabajar en la economía ilegal para recibir el apoyo social y hacerle así. ¿No podrá haber algo de eso? Pues no existe ese programa en México, pero lo que nos falta investigar y profundizar es si los programas como Jóvenes Construyendo el Futuro están generando que algunos de estos jóvenes prefieran recibir esa ayuda y no trabajar. Si encontramos casos, nos decían, empezando en Vallarta, que efectivamente uno de las empresas que tiene restaurantes y que decía pues que es común que los meseros renuncien y que a la hora de preguntarles ¿y por qué renuncias? Pues ya tengo esta ayuda de Jóvenes Construyendo el Futuro. Uno de ellos decía, yo recibo 5,200 pesos mensuales, mi hermana otros 5,200, mi mamá 3,800 por adulto mayor, y entonces ya no necesitamos más, con eso tenemos. Y eso que pudiera parecer un caso aislado, encontramos en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, en una planta que de alguna manera empacadora de manzanas, que en la época de empacar manzanas abren 4,000 vacantes y nos decían que solo habían podido contratar 2,000, es decir, hay otros 2,000 jóvenes que antes llegaban y trabajaban temporalmente en el empacador de manzanas y ya no trabajan. Muchos de ellos bajaban de la Sierra Tarahumara en esa época y no están bajando, entonces todavía tenemos que investigar si hay en estos jóvenes que están en edad de trabajar y que no quieren trabajar o que no trabajan, si tiene que ver con estos programas sociales. No existe en México ese programa de que porque no trabajen reciban el apoyo como existe en Estados No, pero Unidos sí o hay en este España, ¿no? apoyo, Uh-huh. pero si hay este apoyo de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues dicen, ¿ya para qué trabajo? Con cualquier, entre todos los apoyos sociales, ahí nos quedamos pobres, ahí nos quedamos sin avanzar, pero no tenemos que mover un dedo, ¿no? Sí, eso sin duda encontramos algunos casos, todavía no hay la evidencia en el estudio que pudiéramos decir es una de las causas, pero sí llama la atención, ¿no? Que 10 millones de mexicanos que están en edad de trabajar no están trabajando. Desde luego también tenemos tarea las empresas, David, en la flexibilidad al trabajo. Digamos que la pandemia cambió la realidad del trabajo de ser un lugar donde iba uno 8 horas diarias a trabajar desde donde estés. Las empresas que no tengan esa flexibilidad pues van limitando la posibilidad de que se incorporen al trabajo. Muchos de ellos mujeres que están en casa y que pudieran trabajar, pero también esas condiciones laborales como eran las estancias infantiles o las escuelas de tiempo completo que permitían a las mujeres incorporarse a la vida laboral. Y bueno, también ahí las empresas podemos hacer ese tipo de ayudas. Desde luego el tema salarial es algo que tenemos que seguir impulsando, subirlo como lo hemos estado haciendo desde Coparmex y que pues sabes que nuestro objetivo es llevar el salario mínimo a la línea del bienestar familiar, es Que decir, usted, que ha sido una bandera de Coparmex desde el sexenio pasado. exactamente, y seguirá para el siguiente sexenio, porque esperamos cumplir ese objetivo para el 2026, pero como sabes, estamos invitando a las empresas que no se esperen a que el salario mínimo llegue a ese nivel y que al menos paguen niveles con una respuesta, la verdad, bastante atractiva, bastante amplia de las empresas. Yo creo que algo importante es profundizar en esto. Ya ve, y sería interesante también, digo, ya me estoy poniendo aquí, porque es un tema que me llamó muchísimo la atención.
habría que ver cuál es la posición de la Secretaría del Trabajo sobre esto, ¿no? Algo está pasando, algo no está funcionando en las fuerzas del trabajo. Sí, de alguna manera llevamos este tema cuando era secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde, y ella nos decía que esto es algo que sucedía solamente en el norte y que tenía que ver con que antes la gente del sur migraba a los estados del norte y que ahora no lo estaba haciendo, entonces que la respuesta era subir los salarios. Sin embargo, en este estudio pues vemos que es algo que sucede en todo el país. Claro, es más crítico en ciertos estados, como son Jalisco, Baja California Sur, Quintana Roo, Nuevo León, Colima, Nayarit y Chihuahua, es donde más trabajo les cuesta a las empresas. Digamos, el 75% de las empresas encuestadas nos mencionan que tienen problemas para cubrir las vacantes, pero estos estados que acabo de mencionar tienen una dificultad todavía mayor. Esto que comentamos en su momento con la Secretaria del Trabajo y que retomaremos el tema con el nuevo Secretario del Trabajo para encontrar qué es lo que tenemos que hacer. Revisamos también en la encuesta a qué sectores afecta. Desde luego la industria manufacturera, el turismo son de los más afectados, pero también el comercio mayorista y algunas actividades agropecuarias. Quiere decir que pues es en distintas regiones del país, en distintos sectores, y llama la atención también, David, que hicimos esta encuesta en el tercer cuatrimestre del 22 y entonces solo el 27% de las empresas manifestaban esta problemática, y ahora digamos, la dificultad de cubrir vacantes, ahora que hicimos la encuesta en el primer cuatrimestre del 23 es el 40%, quiere decir que hay 13 puntos porcentuales de aumento de casos de empresa que tienen esta dificultad para cubrir estas vacantes. Entonces, pues como lo comentas, tenemos que profundizar en por qué si tenemos estas vacantes abiertas, que la estimación, David, es que tenemos entre 1.200.000 y 1.600.000 vacantes. Es muchísimo, querido José. Muchísimo. Te agradezco muchísimo, te mando un abrazo, siempre es mi placer platicar contigo.